Tenemos a una gran figura del periodismo en nuestro país. La mejor, diría yo. Yo creo que en entretenimiento es indudablemente la mejor, Felipe. Ha hecho los reportajes a los artistas más... que se ha encargado de darle a esas personas, a esos artistas, se ha encargado ella de antes de que se vayan al mundo de este mundo, se ha encargado ella de hacerle una entrevista que cuenten su historia. Sí, su vida. ¿Por qué? Porque nunca le hemos dado a él la importancia a los artistas y después de que se mueren es que empezamos a hablar cosas bonitas. Bueno, tanto preámbulo para contarles que tenemos, y creo que el preámbulo es apenas justo, que tenemos en línea a Diva Yesurum. Diva, yo no sé si decir buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Dónde estás en este momento? Un saludo cordial. Gracias por la generosidad de sus palabras. Gracias por hoy esta entrevista con Jason, por hacer que cada vez que se hace una entrevista hablando de Jason Jiménez es una forma de hacer que su memoria no muera y de que su recuerdo siga vivo. Gracias. Y gracias por las palabras y por la manera en la que se refirieron a mí. Yo en este momento estoy a la espera de que la esposa de Jason llegue, porque está haciendo unas vueltas personales, y estoy cerca a la casa de ellos haciendo tiempo a que ella llegue a la casa. Ya voy para allá. Claro. Diva, te notamos bastante afectada. ¿Eras muy amiga de Jason? ¿Con cuánta regularidad te hablabas con él? ¿Te veías con él? ¿Hace cuánto lo conocías? Éramos los mejores amigos. Ok. Jason y yo nos conocimos en el año 2014. Nos conocimos porque un día yo estoy desayunando con Giovanni Ayala en el canal Caracol y pasa Juan Roberto Vargas por la cafetería. Saluda a Giovanni, que a él le gusta mucho la música de Giovanni, siempre ha sido muy fan de Giovanni. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Sí, correcto. Entonces me dice, en ese momento yo era la directora de Show Caracol. Entonces me dice, Diva, ¿sabes? Hay un muchacho, hay dos personajes que están sonando mucho de música popular, que son Jason Jiménez y Alzate. Son la locura, mi hijo está enloquecido y todos los amigos de mi hijo están enloquecidos. ¿Tú los conoces? Entonces yo le dije, no, yo no los conozco, pero te lo averiguo. Y me dijo, averíguatelo porque están, mejor dicho, estallando las redes y todo. Yo, bueno, no te preocupes que yo me encargo de conseguírtelos. Cuando lo que me pasa es que se supone que siempre mi fortaleza ha sido el vallenato. Sí. Entonces, cuando Juan Roberto se va a desayunar la otra vez, le pregunté a Giovanni, ¿esos tipos quiénes son? Entonces me dice, no, esos son tales y tales, y me empieza a explicar. Yo dije, hey, ayúdame a conseguirlos porque Juan Roberto quiere que yo los saque y tengo que sacarlos sí o sí. Bueno, me dio los teléfonos, yo me reuní con Jason y con Alzate, me reuní con ellos, y de manera inmediata la química fluyó entre nosotros. Y hablo de Alzate y de Jason, de los dos. Nos volvimos muy, muy, muy amigos. Y hay algo que me caracteriza, es que yo soy una persona muy respetuosa. Cuando un hombre es casado, yo me hago amiga de toda la familia, no del hombre. Sí, para evitar malentendidos, tal vez. Para evitar malentendidos. Correcto. Entonces yo me hice muy amiga de Jason, de Sonia, de todo su entorno, de cargarle a sus hijos, de irnos de viaje todos juntos. Lo acompañaba a sus conciertos, hablábamos mucho, o sea, hasta el punto de Jason acompañarme, y esto, o sea, yo sé que hay gente que no me lo va a creer, pero Jason me acompañaba al salón de belleza a hacerme los rayitos. Caramba. Hasta allá llegaba la amistad de ustedes. Yo llegaba a la casa y Jason me recibía en boxer y calzoncillos, en boxer, descalzo sin bañarse. Cuando estaba en Yo Me Llamo, Jason se cambiaba enfrente de mí. Nos íbamos de viaje juntos, comíamos, me acuerdo que una vez estábamos en Manizales, la maleta no llegó, íbamos a comprar ropa juntos. Y yo decía, esta blusa sí, esta camisa sí, esta no.
Éramos muy, muy, muy amigos, muy confidentes. Eh, Me contaba cosas que no le contaba a nadie porque, a ver, y te explico. Una cosa es la relación de la persona con su entorno laboral, otra con su familia y otra con una persona que es una tercera en su vida, pero que conoce todo el entorno. ¿Eras Diva como su confidente? Entonces, sí, claro, claro. Yo conocía muchas cosas muy, muy privadas de Jason, por supuesto. Claro que sí. Éramos muy amigos, incluso él va a sacar, bueno, su equipo de trabajo, o no sé qué va a pasar, estaban haciendo un documental y él hizo, en el documental, estuvimos juntos en agosto, él estaba grabando en ese momento el documental y él dijo, me invitó y estuve con él en Manizales, me fui con él para Manizales y entonces salgo en el documental y en el documental querían que yo saliera conversando con él y dijo, es que la única amiga que puede salir amiga como tal es Diva, ella tiene que ser sí o sí porque es mi única amiga, no, dijo, mi mejor amiga, es más, mi única amiga, Wow. dijo, el resto son colegas. Éramos muy amigos, éramos muy cercanos y a Sonia, a los niños, a Cami, éramos muy cercanos a todos. Diva, déjame preguntarte, cuando arranca Jason Jiménez, nos estás hablando del año 2015, ¿qué diferencia o qué cambió, ya que tuviste la oportunidad, tú siendo Diva Yesurún, de notar qué cambios tuvo Jason Jiménez del que arrancó, o del artista o del ser humano que arrancó por allá en el año 2015 con sus canciones, al Jason Jiménez este ya súper famoso que se atrevió a llenar el estadio El Campín en Bogotá? ¿Cuál fue ese cambio que tú dijiste, evidentemente cambió esto o cambió aquella otra cosa? Cuando yo conocí a Jason, Jason estaba lleno de sueños. La música popular en ese momento solamente se conocían como populares en televisión, porque una cosa son los artistas que suenan en el eje cafetero y otra cosa son los artistas que tienen fama nacional. Son dos cosas muy distintas. A nivel nacional, en ese momento, mandaba la parada, por supuesto, el maestro Darío Gómez. Eh, Giovanni Ayala estaba muy bien en su fama en su momento. Eh, eh, por ejemplo, les costaba trabajo a los artistas populares entrar a la costa. Sí, incluso hoy en día, Es difícil. 2026, muchos artistas de música popular se presentan en Barranquilla o en Cartagena y va la gente del interior que vive en la Sí, costa. de acuerdo. Muy poca Hoy, gente de la ahora, costa le gusta la música popular. le gusta la música popular. Entonces, Jason no era el archifamoso que es hoy en día. Estaba absolutamente lleno de sueños, eh, pero cambió todo. Cambió su forma de vestir. Cuando hablo de cambiar, estoy hablando de la evolución de él como artista. Evolucionó en su forma de vestir, evolucionó en su styling, en su look, cambió parte de su equipo de trabajo y cambiaron sus sueños. Porque cuando yo lo conocí, él solamente quería que su música se conociera a nivel nacional. Solamente quería eso. Y la última vez que hablamos, que fue como una semana antes de lo ocurrido, sí, como 5 días antes de lo ocurrido, ya no le interesaba ser más famoso, ¿De qué le hablaron? interesaba, le interesaba volver a su esencia de hombre. Diva, ¿de qué hablaron en esa última conversación? Tú dices que fue Bueno, 5 días antes del siniestro. bueno, para cerrarte la pregunta que me hiciste, cuando lo conocí estaba lleno de sueños y quería ser muy famoso. ¿Y cómo lo dejé? Lo dejé muy famoso con ganas de volver a la esencia de hombre, del ser familiar, como si se hubiera regresado. De acuerdo. ¿De qué hablamos? Me llamó a contarme que estaba en negociaciones para vender su historia de vida, Wow. eh, que la iba a vender, pero y que necesitaba que yo estuviera ahí, eh,
en el desarrollo de la historia. Porque me dijo, nadie conoce más mi historia y los puntos emocionales de mi vida como tú, que puede ser televisivo y que no. Estamos hablando, no es que yo sea la persona que más conozca de su vida, sino que yo soy la persona que más puede saber qué puntos pueden llegar a ser manejados en televisión y cuáles no. Sí, ¿cuáles pueden causar más impacto tal vez o más interés Exacto. en el Más público? interés televisivamente hablando. Sí. Puede decir, me parece súper chévere esto y eso no sirve para televisión. O dejar de contar cosas que hubieran sido muy interesantes. A eso se refería él, como que a puntos telegénicos de su vida. Entonces hablamos de eso. Yo dije, ¿y qué nombre han pensado? Y me dijo, El Aventurero. Claro. Y pues, porque es que él en algunas entrevistas había dicho, en algunos momentos, dijo que quería hacer su vida, que quería contar su vida y que se llamara Real. Pero en medio de la negociación dijo que quería que se llamara El Aventurero. Que le faltaba como pequeñísimo detalle el llegar a un acuerdo para los derechos musicales, para un acuerdo económico por los derechos Sí. musicales. Con la disquera. No, los derechos de él, porque es que cuando tú trabajas en una novela, el artista no solamente cede los derechos para publicar Ok, la canción, sino los derechos de interpretación. ok. Entonces, eso tiene un monto. Eso tiene que la novela utiliza a lo largo Su de música. 4, 5, 6 meses tu música y es tu música sonando y sonando y sonando y eso se paga. Entonces tú como artista le pides un monto a la productora. Y que le dije, la productora dijo que nunca un artista había pedido tanta plata. Entonces que él estaba en ese acuerdo. Claro, Me diva. dijo Mm. que hablamos que se iba a ir para este martes tenía un viaje a República Dominicana con Sonia y que se quería ir para Dubái, que tenía planeado irse unas vacaciones a Dubái porque tenía muchas ganas de descansar. Me dijo ¿de qué más hablamos ese día? ¿Te mencionó en algo? Del fin de año, hablamos del fin de año. Estaba incómodo Jason el haber trabajado el 31 de diciembre, ¿no? Sí y no. Él nunca había vivido la experiencia de cantar en Cartagena el 31 de diciembre y le pareció muy chévere ir en familia a hacerlo. Le pareció, como decía él, un parche distinto. Entonces armaron un grupo, Jason y su familia, Ciro Quiñones y su familia, Rafa Muñoz, el antiguo manager de él, que es su mejor amigo, y su familia. Entonces eran esos 3 combos los que armaron el viaje para ir, y él le parecía una nota estar allá con todo el mundo, disfrutar en Cartagena, celebrar el año con el que tenía muchos proyectos, celebrar este nuevo año, la llegada del nuevo año. Iba un momentico, tocaba y se devolvía. Pero el momentico fue que lo dejaron esperando como 3 horas y todo eso le molestó. Claro. Terminó Porque él tocando decía que a las desde 3 de la 1 mañana. como si hubiera molestado cualquier artista, porque pues digamos, no es chévere que a ti te digan, cantas a la 1, tú te programas para cantar a la 1, porque es más, él les dijo, bueno, se despidió el grupo y dijo, bueno, me voy porque ya me toca mi turno. Se despide la familia, deja a la familia en un hotel, habían como alquilado como una terraza así grande, bien linda, y los deja todos tirados y él solo en un camerino, solo un 31 de diciembre, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y Jason sí tenía algo muy particular, es que era un tipo muy responsable. Entonces, si él te decía voy, él iba. Y si te decía no voy, él no iba. Entonces, Jason se comprometió a ir, y como varón que era, dio su palabra y fue. Diva, quiero conocer tu opinión personal. Salió una mujer a mostrar unas fotografías con unos chats, algo muy incómodo. Tú conoces a su esposa,
conoces a sus hijas, a sus hijos. ¿Qué opinas de esto? Situaciones como esta no vale la pena gastarle 5 segundos de tiempo. Me parecen irrespetuosas, desconsideradas, poco empáticas, vacías y llenas de cualquier tipo de solidaridad. Y una persona que sea creyente y que tenga a Dios en su boca y en su corazón no actúa así. Punto. Por otro lado, quiero decir que Jason a todas nos trataba de hermosa, preciosa, mi amor, ¿cómo estás? Por ejemplo, si yo cojo mi Instagram, yo puedo decir que Jason Jiménez estaba enamorado de mí. Me escribía cosas como, Negra, me acabo de comprar un penthouse en Barranquilla, al frente del río. Lo único que sueño es mirar el mar al lado tuyo tomándome un tinto. Qué bonito. ¿Tú crees que si yo te digo que Jason Jiménez está enamorado de mí, mira lo que me escribe? ¿Tú lo creerías? ¿Y qué? ¿Y qué si Jason escribía eso? ¿Qué pasa? Yo no... Para mí sería muy bajo y me restaría referirme a esos temas. El Jason Jiménez que conocimos en los medios de comunicación, en los conciertos, era muy distinto al Jason Jiménez como ser humano. Era un avatar, el Jason Jiménez, ese aventurero, alegre, abierto en los conciertos, al Jason Jiménez en la intimidad con sus amigos y con su familia. Lo que pasa es que todos en la vida manejamos ciertas actitudes para el círculo personal y ciertas actitudes ante las cámaras sin perder la verdadera esencia. El Jason que estaba en los escenarios era Jason, era él, eran sus chistes, era cómo pensaba, cómo actuaba, lo que decía. Lo que veía en el escenario era él, era un hombre real en el escenario. Lo que pasa es que en la intimidad era diferente su comportamiento, porque no es lo mismo vestido de luces en un escenario que sin bañarse en pantaloneta en la terraza de la casa. ¿Lograste verlo así de esa manera? Tú llegabas a su casa, tengo entendido Pues que tenía una no, casa finca en Funza, ¿no? sí, y entonces lo que te quiero explicar es eso, no era raro llegar a la finca y encontrarlo tirando asadón. Entonces la imagen del artista es una porque tú lo ves súper impecable, con la pinta espectacular, todo súper cuadrado, y de pronto ves un campesino y resulta que el campesino era él. Obviamente, él tenía fincas en Villavicencio, él tenía fincas en Fusa, claro, obvio, es más, lo logré ver, nosotros estábamos en el cuarto, yo llegaba a la casa de él y nosotros en el cuarto nos sentábamos, veíamos televisión, su esposa, sus niños, él y yo en la otra punta, en el cuarto, o sea, muchas veces lo vi descalzo, muchas veces lo vi sin bañarse, muchas veces lo vi en bermudas, muchas veces lo vi en boxer, en camisilla, sin camisa, recién levantado, muchas veces, muchas. No sabíamos. Yo creo que la gente en Colombia desconoce que eras tan amiga y por eso él accede a darte esa entrevista. Esa entrevista fue el año anterior, en el 2025, si no estoy mal. La entrevista para tu programa. Te voy a decir algo. Cuando las cosas son verdaderas no hay que hacer bulla. Claro. Tú no tienes por qué decir, ay, somos amigos. Yo cuando estaba con él siempre subía una foto. Es más, ayer subí 28 fotos. 28 fotos en mis historias. Cuando tú eres muy amigo de una persona, tú no tienes que estar saliendo a decirlo, porque Sí, ¿para qué? muchas veces nosotros nos íbamos de paseo y yo no montaba fotos. Muchas.
Te digo la verdad, se me olvidó lo que me preguntaste. No, te preguntaba de esa entrevista en donde él prácticamente Ya. predice su muerte, Diva. Eso fue en el año No, no 2020, pregunto. el año pasado. No, a ver, te digo qué pasó. Ya me acordé lo que me dijiste, ya me acordé lo que me dijiste con respecto a la entrevista. Jason me insistió mucho. Yo no quería hacer la entrevista. Yo no quería hacer la entrevista porque porque yo le dije, ya yo había cerrado el año en entrevistas y yo me demoro 15 días Editando. haciendo cada programa de televisión y ya nosotros teníamos los programas listos del año. Y entonces él me dijo, mira, hazme el programa, mira que tengo el campín y tengo el campín y pues eso me sirve mucho. Y dije, pero hagámoslo el otro año. Y Caramba. entonces me dijo, no, y se le metió la terquedad. Imagínate, yo estaba en Barranquilla y a mí me tocó coger este Barranquilla, Bogotá. Bogotá, Fusa, para poder llegar a donde él. Y los tiquetes no me los pagó él, ¿no? Porque hay que siempre aclarar esas cosas. Los tiquetes los pagué yo. Y resulta que nosotros nos pusimos de acuerdo para vernos el día 10 de diciembre, un mes antes de morir. Y resulta que lo llamaron jugadores de la selección Colombia. Esto no, fíjate que no lo voy a contar. Es que tengo tanta información en la casa. Lo llamaron jugadores de la selección Colombia para qué, Diva. Para una rumba ni la berraca que tenían Ok. en Medellín. En Entonces, Bogotá, en en Medellín. Medellín. Y a ver, él me insistió, hámelo ya. Y le dije que no, que hagámoslo el otro año para que seas el gran artista con el que empezamos y empezamos chévere, impulsamos la música popular. No, que yo quiero diciembre. Que... Dije, oye, me ven acá, o sea, te voy a decir, tengo a Carlos Rivera en el programa que ya le grabé, ¿cómo lo vamos a descabezar? No. Bueno, se le metió el julepe y yo siempre lo complacía, ¿por qué no? Siempre el artista nacional para mí ha primado por encima de los internacionales. Entonces le dije, bueno, listo, vamos a hacerlo. Nos pusimos cita el 10, un mes antes de morir, para vernos. Y resulta que ese día 10, eh, los muchachos de la selección Colombia, Juanfe Quintero y otro combo, hicieron una fiesta y lo contrataron. ¿Por qué? Porque la idea era la siguiente. Yo llegaba a Bogotá, me iba para Funza, dormía en Fusa y al otro, con ellos hablando y tal, me quedaba a dormir en la casa. Y al otro día llegaban los camarógrafos y grabábamos el programa. O sea, estos planes no lo sabe ni mi equipo de trabajo. Cuando resulta que él me dice, no lo puedo hacer porque voy para Medellín, porque tengo la fiesta de digo, no, pues vaya, mijo, vaya. Yo dije, no hay problema, yo llego directamente a Fusa. Entonces yo llego a Fusa. No, yo estoy en Bogotá y 6 veces perdón, 6 veces no. Sí, 6 veces. Cancelamos la salida para Fusa porque el avión de Medellín nunca despegó. Jason no alcanzó a llegar. Entonces, al otro día, Jason llega esa noche. Imagínate que cogió una rabia horrible porque él tocó hasta las 4 de la mañana. Y entonces él quería dormir un poquito más. Entonces me dijo, ¿por qué no me atrasas un poquito la entrevista que yo tengo full sueño? Bueno, no dice así digo yo que soy costeña. Tengo mucho sueño, entonces aplázamela un poquito para más tardecito. Entonces yo dije, fresco, no hay problema. Y resulta que no pudieron cambiar los tiquetes y compraron los tiquetes para las 6 de la mañana. Luego Jason había dormido 2 horas. En resumen, Jason terminó llegando a Bogotá. Jason terminó llegando a Bogotá a las 5 de la tarde de ese día. Ya era demasiado tarde para que yo llegara a Fusa.
Cuando, bueno, esa noche no pasó nada, se acostó a dormir y tal. Y al otro día es que yo llego con las cámaras y con todo Fusa. a Fusa. Y él no solamente me insistió mucho, sino que me insistió en que hiciéramos la entrevista en la finca. Me dijo, quiero mostrar la finca, es la primera vez que voy a abrir las puertas de la finca y quiero que sea a ti porque yo no voy a traer a más nadie acá. Mira que a todo el mundo lo atiendo en el apartamento de la 151, pero quiero que seas tú y quiero mostrártela a ti. Y quiero mostrar mis caballos y quiero todo. Es que quiero que hagamos algo distinto. Y le dije, dale, lo que tú quieras, no hay problema. Y así fue. Así fue. Entonces, así se realizó la entrevista. Y te quiero contar que me dolió mucho una cosa, y es que en medio de la entrevista obviamente hay que entrevistar a personajes de entorno, que es lo que nosotros llamamos los satélites. Y yo entrevisté a la niña. Y la niña la niña es muy amante de su papá y súper apegada a su papá. Y la niña en medio de la entrevista se pone a llorar porque obviamente no es lo mismo que un periodista entreviste a los niños a que una periodista amiga de la familia la entreviste. Claro. Entonces la niña se emocionó mucho, la niña se abrió naturalmente, o sea, fue mucho más fácil para la niña abrirse conmigo y la niña se puso a llorar quebrantada por el amor de su papá. Y decía, yo estoy muy agradecida con mi papá porque mi papá a veces llega a la casa cansado y si yo le pido un helado sale y me lo compra y mi papá me complace en todo y mi papá... Era era el amor de su vida esa niña para Jason, ¿cierto, Diva? Sí. Y él me dijo un día, me dijo, el amor de mi hija es tan grande, Diva, que sería la única persona a la que yo sería capaz de perdonarle todo. Me dijo él. Y todo es todo se lo perdonaría a ella. Entonces, y vea que Jason tiene una capacidad de perdón increíble. Pero hay cosas que no. Y entonces, la niña contó emocionada, hablando de su papá y lo que significaba su papá para ella, y se puso a llorar y todo. Y han cogido esa entrevista y la están publicando en muchas revistas, en muchas páginas y portales, como si la niña hubiera hablado después de que Jason falleció. Y me parece una falta de respeto terrible. Sí, porque claro. Jason no había muerto, la niña estaba quebrantada por amor a su padre, no porque claro. Su padre hubiera muerto. Sí, al revés. Diva, pero él te da esa entrevista premonitoria donde habla del sueño que tuvo 3 veces sobre su muerte en un siniestro aéreo, pero luego en la intimidad ¿lograste hablar con él sobre la muerte? ¿Qué pensaba él sobre la muerte? Claro, nosotros siempre hablamos de la muerte, porque incluso yo le dije a él, para esa misma temporada, en diciembre hablamos bastante, y yo le dije, Jason, tú eres consciente de que tú seguramente no te vas a morir viejo, ¿verdad? Que te vas a morir muy joven, porque porque la vida, cuando la vida le da todo a alguien, cuando la vida le da todo a alguien así, tú a los 34 años ya no te falta vivir nada. Entonces me dijo, es que yo sí quisiera morirme joven. Obviamente no se refería a 34 años, pero no quería llegar a los 90. Porque yo no quiero ser una carga para nadie, pero yo le tengo mucho miedo a morirme, no por el dolor de la muerte, sino por no ver crecer a mis hijos. Y eso era algo que a él lo martirizaba mucho, no tener la posibilidad de ver a los hijos. Y lloraba mucho de temor. Y cada vez que él pensaba en esa falla técnica que tuvo el avión en mayo del año pasado, se ponía muy mal, muy mal, lloraba, se angustiaba. Él duró 4 meses en psicólogo porque no podía estar tranquilo, no tenía paz. Se fue calmando. Y la verdad es que él tuvo esos 3 sueños, pero él pensó que como el avión tuvo la falla, ya era eso. Y que Dios lo había salvado y que lo tenía para grandes cosas. Diva, yo tengo una pregunta. Tú que tuviste el placer de hacerle la entrevista a él, en medio de esa entrevista,
creo que tú le preguntaste acerca de los comentarios que había hecho Amparo Grisales, incluso cuando él compartió en Yo Me Llamo. ¿En qué quedaron ellos? ¿Alguna vez ellos dos se encontraron y hablaron del tema de las críticas de ella sobre las canciones? ¿Se lograron reconciliar? Exacto, esa es la pregunta. Él, él apreciaba muchísimo a Amparo, la admiraba muchísimo, 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 y trató siempre de ser muy, muy amable con ella. Tuvieron esa diferencia, eh, pero yo no creo que ellos hayan tenido la posibilidad de hablar después de todo. Pero si hay algo cierto, es que Jason admiraba mucho a Amparo, mucho, de verdad que sí. Diva, todos recordamos a una persona en especial en la vida de cada uno de nosotros por algo que hayan dicho, por algo que hayan hecho por nosotros o por un momento que va a ser imborrable. ¿Cuál es ese momento con el que tú compartiste con Jason que va a quedar plasmado para toda la vida? Es imposible que yo pueda elegir un momento. Es imposible que yo pueda elegir un momento porque fueron muchos, muchos los momentos que nosotros vivimos juntos y muchas de las cosas que compartimos. Siempre voy a recordarlo cuando llegaba a mi casa zorado, con la cabeza hecha un nudo. ¿Cómo A es la hora eso? que fuera. ¿Cómo es eso, Diva? ¿Cómo así? A Llegaba. veces él tenía problemas, a veces él tenía inconvenientes y quería hablar con alguien y llegaba a mi casa a la hora que fuera. O entraba a donde fuera, como los rayitos. Él no es que, ay, Diva, ¿qué estás haciendo? Vamos y te acompaño a hacerte los rayitos. No, era que yo me estaba haciendo los rayitos. ¿Y allá llegaba? Y él llegaba allá. No le importaba si estaba en el salón de belleza. Entonces se tenían que abrirnos un espacio. Nos encerraban en un cuarto y nadie sabía que yo estaba encerrada con él. Hablábamos, se calmaba y se iba. O a veces yo le decía, ay, espéreme que ya terminé, ya nada más me falta el blower. Y nos vamos. Eso, cuando me mandó las fotos del nacimiento de su bebé, fue muy lindo. Muchos viajes que hicimos juntos. Y tengo una anécdota absolutamente vergonzosa. ¿Qué pasó, Diva? ¿Qué pasó? Una vez estábamos en Valledupar. Y entonces a la hermana de él Alina. se le metió ir a La Guajira. Y ellos tenían todo para devolverse. Y Lina dijo, ay, ¿por qué no vamos para La Guajira? Y él dijo, ay, vámonos para La Guajira. Diva, ayúdame a conseguirme un... Tú que tienes tantos amigos vallenatos, ayúdame que alguno me... Ese día casi me mata Jason. Alguno que me lleve a La Guajira. Que me lleve a La Guajira. Entonces yo hice una llamada telefónica y esto es un... Ay, no, yo hasta no quiero ni contar esta anécdota. Entonces yo hice las llamadas telefónicas y me dijeron, listo, ya tenemos al conductor para que se vaya Jason. Y dije, ah, bueno, listo. Jason, ya te tienen el conductor. Ah, bueno, ¿y qué tal es el tipo? Y yo, oye, ¿qué tal es el tipo? Es el mismo conductor que estaba conduciendo cuando se mató Martín Elías. Y Jason, Diva, ¿cómo me vas a mandar con el mismo conductor de Martín Elías? Opa. No. Pero al final, Diva, ¿las llevó el señor? No. No, me ¿No? llevó otro. Y dijo, yo ahí no me monto. Y fueron a La Guajira, ¿cierto? Sí. Sí. Se fue él, yo me quedé parrandeando con los Zuleta. Se quedaron parrandeando con los Yo me Zuleta. quedé parrandeando con los Zuleta. Ah. Él se fue con Lina. Ah, tú te quedaste parrandeando con los Me quedé Zuleta. en Valledupar parrandeando con los Zuleta y él se fue con Lina. Ese día fuimos a comer. Fuimos a comer. Me hizo ponerme una de las gorras que acababa de lanzar. Y ahora caigo en cuenta que yo me puse la gorra y no me la regaló. Me puse la gorra, me tomé la foto y se la devolví. Me acabo de caer en cuenta, ¿ves? Le serví de modelo para la gorra.
Fuimos a comer, me puse la gorra, estuvimos hablando un rato, nos reímos con el cuento de Martín Elías, a todo el mundo le echaba el cuento que yo quería matarlo y ya. En esos años de tratar de conocer a Jason Jiménez, ¿cuál fue el día más triste que pudiste haber percibido de él? Y el más alegre, ¿cuál fue, Diva? Indiscutiblemente el más alegre, los dos más alegres, los días de nacimiento de sus hijos. Estaba muy feliz. Estaba muy, muy feliz. Lo vi triste muchas veces, muchas. ¿Por qué, Por Diva? los, por los ojos, problema visual que tenía, porque a veces le daban dolor de cabeza y no podía dormir, pero era puro cansancio, le dolía mucho la espalda. Eh, a veces cuando, el día que lo vi más triste fue el día que me contó lo del accidente. El más triste, más triste, más triste de todo fue el día que me contó lo del accidente. El día del sueño, o de los sueños. Sí, sí, lloró mucho. Lloró no por él, por sus niños. Lloró mucho. Estaba muy afectado. Lloró mucho. Ese día llamó a la esposa, se arrodilló cuando bajó del avión y todo. Llamó a la esposa llorando. No, casi no conozco al niño, casi no conozco al niño, le decía. Bueno, Diva, mm, cuando, me tengo que ir. antes de que te vayas, una pregunta, un par de preguntas más. ¿Cuándo te enteras tú? ¿En qué momento? ¿Dónde estabas? Y cuando recibes la noticia de que en ese terrible accidente había fallecido Jason Jiménez, ¿recordaste la premonición? ¿Recordaste sus sueños? No. A ver, yo estaba en el sofá de mi casa hablando con la esposa de Joe Arroyo, que es una de mis mejores amigas. Estábamos hablando de, ¿De Mari de, o de Mari o de la última esposa de Joe? de Mari. De Yo soy Mari. muy amiga de Mari. Estaba hablando con Mari, precisamente estábamos hablando de X persona que me decía, es igualita a la esposa de Jason, súper parecida, el mismo prototipo de mujer a la esposa de Jason. Y yo, ay, sí, ¿cómo va a ser? Y tal. Y me han llamado por teléfono y me dijeron. Y yo enseguida llamé al manager y me dijo, ya te iba a llamar. A Rafa, a su antiguo manager, su mejor amigo. Me dijo, tenía el teléfono en la mano porque te iba a marcar para confirmarte. Y ahí se armó la de Troya. No fui capaz yo me venía para Bogotá 2 días después y no era capaz de comprar el tiquete para, de cambiar, de adelantar el tiquete para venirme. Esa noche, no, yo no duermo, yo no he dormido. Ayer no comí nada, de nada, de nada. ¿Has estado muy cerca de la familia? Por supuesto. Sí, claro, que por eso te digo que tengo que irme ya. Ok. Diva, la última pregunta, ¿es cierto lo que circula en redes sociales que él a los 35 años, cuando cumpliera sus 35 años, se iba a retirar de la música popular y le iba a cantar a Papito Dios? Él lo que tenía planeado no era cantarle, dedicarse a ser cantante cristiano o católico, no. Él iba a hacer un álbum a Dios. Ok. Y cuando él se refería a que se iba a retirar de la música, es que Jason, desde que estaba cantando desde los 7, y desde que era un niño, estaba trabajando. Y ya él quería disfrutar un poco la vida. Por ejemplo, él tenía un apartamento en Brickell que nunca disfrutó. Tenía Miami. piscinas en las que se había bañado 1 o 2 veces. Carros que no manejaba. Se compró una moto y creo que la usó 2 semanas. Entonces él quería disfrutar un poco la cosecha de lo sembrado. Entonces él no es que se fuera a retirar, es que quería hacer una pausa para disfrutar un poco la vida, para gozarse de sus niñitos. Porque los niños están en una etapa de una edad muy chiquitica y él quería gozarse de eso.
Él quería gozarse de eso. Incluso en algún momento escuché decir que quería otro hijo, ¿Quería otro hijo? que quería otro. Claro. Y Sonia dijo que estaba loco. ¿Tenía cuántos hijos Jason? ¿Tres hijos? Lo que pasa es que la primera niña es De de una Sonia. relación anterior de la esposa, María Camila. Ok. Realmente él tenía dos. Ah, ok. Pero él Perfecto. crió a María Camila desde los 2 años. Hoy en día María Camila tiene 14. Es María hija de Camila él. cumplía 15 años, cumple 15 años este año. Tenía tres hijos con la que era de la esposa. La Tres crió. hijos, tres hijos, Sí. porque si un hombre cría a una niña, eh, Le dio todo. le dio todo, 2 años. Diva, ¿qué se sabe de homenajes? ¿Qué se sabe del sepelio? Lo que pasa es que el día del homenaje depende del resultado de las pruebas de ADN de medicina legal. ¿Por qué? Porque como los cuerpos quedaron tan afectados, no ha sido fácil, no el Identificarlos. reconocerlos, sino como el que cada parte pertenezca a cada quien. Wow. Wow. Entonces, así, como son 6, y ellos quieren hacer el homenaje que estén los 6, entonces han citado a 2 personas de cada miembro de la familia para hacerle la prueba de ADN y poder cotejar las cosas. Entonces, eh, eh, del resultado de medicina legal depende el día que se haga el homenaje en el Movistar. Pero aún eso no se ha determinado. Lo que se sabe que va a hacer en el Movistar y se espera que estén los amigos de él, pero a esta hora todavía no han resuelto No nada. se sabe nada. Y Medicina Legal está haciendo todo lo posible porque normalmente esos son exámenes que duran 20 días. Sí, correcto. Diva. Bueno, me voy. Sí, sí, entendemos que tienes que partir. Nos dijiste al principio de la entrevista que ibas a estar con la familia de Jason. Sí. Gracias por compartirnos tus anécdotas, tus historias y ese gran cariño y afecto que había entre tú y Jason Jiménez. Gracias a ustedes. Eh, gracias por querer a Jason, por aceptar su música, por entenderlo, por apoyarlo en el desarrollo de sus sueños, por querer su música, por quererlo a él, por admirarlo tanto. Se lo merece todo. Gracias.